Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. En instantes estoy conversando, y lo voy a decir de manera exagerada, casi sin pedir permiso, con un amigo. Yo lo podría presentar como lo que es un científico importante, alguien que en la neurología es respetado en todo el planeta, es referencia en todo el mundo sobre su tema, pero me gusta presentarlo de esta manera porque es una persona que tiene el talento y tiene la humildad de contarlo. Estoy hablando de Facundo Manes. Señor, yo dije que era tu amigo. ¿Hice bien? Hiciste muy bien. Es la verdad y me siento honrado por eso. No, el honrado soy yo. Aparte, amistad que hemos construido a lo largo de vernos en mucho tiempo. La impunidad es letal para una sociedad organizada. Total, total. El sentido de injusticia o de que vale todo es letal. Más allá de este caso, ¿no? En general. Y Argentina hace décadas que es, en cierta manera, cambalache. No hay sanción social acá y no hay justicia en el sentido de condenar la corrupción. Yo no, desde que soy chico veo corruptos que salen en las revistas, que van a cócteles y no hay ni sanción judicial ni social. Y eso nos diferencia de países, por ejemplo, nórdicos, que tienen menos corrupción que nosotros. No porque sean mejores como seres humanos, es que tienen un sistema de justicia fuerte, duro, y una sanción social también. Digo, pensaba, no sé qué vas a hacer y tampoco, no es un tema por el que te voy a insistir con la pregunta y demás, pero digo, en algún momento se barajó la posibilidad de que vos te metas en la política. ¿Esto te tira para atrás? Digo, un hecho como el de esta mañana, o un hecho del modo en que se hace política en Argentina, ¿te tira para atrás en tu decisión o te alienta a hacerlo? No, yo tomé la decisión de, vos sabés que como médico, como neurocientífico, la cancha de uno es global, es el mundo, porque mi trabajo existe en todos lados y yo decidí vivir acá y apostar más allá de todas las adversidades diarias, porque mi contribución es tratar de dar un panorama a mediano plazo sin olvidar la urgencia, como buen médico sabemos que la guardia es clave en un hospital, pero sin olvidar que necesitamos trazar un proyecto de país, porque si no, los argentinos no podemos hoy producir lo suficiente para mantenernos. Y nadie está discutiendo esto. Si querés lo charlamos ahora, pero nadie está discutiendo. Vos sos una de las personas más informadas del país. Y si yo te pregunto a vos, Luis, decime, con toda la información que tenés, aparte sos muy inteligente, ¿cuál es el proyecto que tiene nuestro país para producir, para una economía que produzca lo suficiente para que la sábana no sea corta? Vos me decís, mirá, Facundo, estoy discutiendo siempre los síntomas. Claro, si bajo el déficit, si acomodo el tipo de cambio, si hago todo esto. Exacto, esto es como si fuera un paciente con varias patologías, colesterol alto, hipertenso, diabético, fumador, bebedor, obeso, que tiene dolor de cabeza o tiene fiebre o tiene mareo. Y los médicos durante años se dedican al mareo, al dolor y al dolor de cabeza, a los síntomas. Pero si ese paciente, que es la Argentina hoy, no tiene una vida saludable, no hace ejercicio, no come bien, vamos a estar permanentemente atacando los síntomas y dedicando la energía a los síntomas. Y así es como yo veo el país. Así que, pase lo que pase, yo estoy acá y tratando de decirle a la sociedad, si nosotros no invertimos en ciencia y tecnología y la dejamos de ver como algo que queda lindo, que hay que hablar porque queda bien, porque es algo interesante, si nosotros no entendemos que los países que se desarrollaron, que son prósperos, que proveen bienestar e inclusivo a la sociedad, lo son porque invirtieron estratégicamente en el desarrollo científico-tecnológico y lo vincularon a la producción, nosotros cada vez vamos a ser más pobres, cada vez vamos a seguir peleando por los síntomas en 5 o 10 años y vamos a ser cada vez más desiguales. Pregunta así directa, ¿vas a jugar en la política este año? Voy a tratar de contribuir como lo hago siempre. Vos sabés que yo tengo un compromiso total con el país, pero para pensar estos proyectos no hay miedo en Manes. Yo no tengo miedo, no voy a sacarle el cuerpo, yo vengo poniendo el cuerpo. Lo que creo que acá, si no discutimos esto y estamos en la coyuntura, esto se lleva puesto a Churchill. O sea, el sistema argentino se lleva... Viene Obama acá, viene Kennedy, viene Churchill, o viene un premio Nobel de Economía, y en este sistema, sin un proyecto estratégico, tan desunidos, peleándonos por egos de políticos, por estrategias de personas que parecen actores, y no pensando en el bien común, este sistema como está ahora se lleva puesto a todos. Pero pongámosle nombre y apellido. ¿Sentís que la pelea Macri-Cristina es una pelea de egos? Es una pelea que nos empobrece a todos, que nos hace más brutos y que los beneficia a ellos dos. Que solo lo beneficia a ellos dos. O a su gente, claramente. Sí. Yo digo, son antagónicos imprescindibles, sí, ¿no? Y yo creo que la expresidenta
Cristina Fernández de Kirchner en un momento ganó con el 54% de los votos y tuvo una oportunidad histórica de unir a la mayoría de los argentinos por un proyecto estratégico. Y no lo hizo. Y Macri ganó en el 15, 2015, 2017, y aparte él lo decía, que uno de los pilares de su propuesta era unir a los argentinos y tampoco lo hizo. Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Y el desafío más importante que tenemos como sociedad hoy, si queremos tener un plan económico exitoso, es unirnos. Y yo creo que ninguno de los dos está en condiciones de unirnos. Eso es un hecho. No es una crítica ni a la expresidenta ni al presidente Macri. Es un empírico. hecho. A mí me mueven las ideas siempre, no me mueven las personas. Vos sabés que yo estudio el cerebro y acá en Argentina había otras líneas de pensamiento sobre el cerebro. Y yo vine acá y dije, mire, esto se hace en el mundo. Traté de formar equipos, me mueven las ideas. Por ahí amigos míos tenían otras ideas, pero no trabajan en nuestros laboratorios. Y la principal idea que necesitamos nosotros, el desafío más importante que tenemos hoy, es unirnos. Si nosotros no nos unimos y perfilamos un plan estratégico, como lo hacemos en nuestra vida, vos cuando viniste de Rosario planificaste 10, 15 años de tu vida, y hoy estás planificando 10 años de tu vida, ¿cómo un país no va a planificar los próximos años? Pues es que yo soy un pésimo espectador de televisión porque no me comprende la general de la ley. Entonces yo veo un programa y me concentro, está mal la luz. ¿Por qué esa cámara está de ese? O sea, soy un horrible compañero de mirar la tele. Imagino que a vos te debe pasar. Soy perfeccionista. Claro, y aparte mirás el cómo se hace. Porque sí. Trabajas de esto y tenés que decir, pucha, si ese plano hubiera sido, si esa luz hubiera sido. Uy, ¿por qué entró la música de esa manera? Es horrible porque todo el mundo está tratando de ver otra cosa que uno no ve. Mirás, digamos, como especialista en neurociencias y demás, mirás a Macri y ¿qué ves? Mira, antes que eso te voy a responder un poco más profundo la pregunta anterior que me hiciste, que no quiero escapar a la pregunta. En Argentina nadie puede ser indiferente. O sea, el problema es... el otro día vine a Estados Unidos, fui a dar unas conferencias a Boston y parte del avión te decía, metete, y la otra parte del avión decía, no te metas. En este país creo que tenemos que meternos todos, porque los que somos privilegiados acá somos los que podemos comer, los que no tenemos que pensar dónde dormir cómodamente y lo que podemos mirar a un mediano plazo. Eso es ser privilegiado hoy en la Argentina, una cosa de locos. Es tremendo. Y no podemos ser indiferentes a semejante pobreza, hambre, desigualdad. Así que no es cuestión si yo me meto o no, es cuestión si todos los privilegiados que podemos comer sin preocuparnos qué vamos a comer esta noche, los que podemos dormir y mirar un mediano plazo, tenemos que abrazar a nuestros hermanos que están sufriendo y ser inteligentes, abrazarlos en la urgencia, pero ser inteligentes para producir más riqueza, que sabemos que la sábana es corta, y vivimos un poco, nos salva el campo todavía, dependemos de una cosecha como hace 200 años. En los países, repito, quiero aprovechar este programa para decirte que si no hacemos esto, vamos a seguir en 10 o 15 o 20 años discutiendo lo mismo que discutíamos cuando éramos chicos y cuando vos y yo escuchábamos a los padres discutir sobre, en Rosario, yo en Salto, hace 30 años, vos y yo discutíamos lo mismo. Inflación, fuga de capitales, tasas de interés, el riesgo país, el dólar, ¿o no? Sí, bueno, si no hacemos lo que estoy planteando, pero no es porque soy yo, es porque lo hicieron los países que se desarrollaron, Noruega, Nueva Zelanda, Australia, Canadá. Podemos, si querés, hablar sobre los modelos de cada país. Nosotros no vamos a tener un futuro promisorio e inclusivo. Yo no hablo de personas, volviendo al tema que me preguntabas vos sobre el presidente. Me parece que los presidentes tienen la obligación de ser estadistas. Pueden llegar por su ego, por algunos deseos personales de llegar a la presidencia, pero cuando te apoya un sector de la Argentina, vos, primero que ser el presidente de todos, y segundo, que tenés que ver un poco más allá. Y yo, sinceramente, creo que los presidentes entran en la trampa del sistema argentino de estar en la coyuntura permanentemente. Te cuento algo, en la guerra civil americana, Lincoln estaba perdiendo la guerra civil americana, y decide en ese momento crear la Academia de Ciencia. Y los compañeros decían, estás loco, estamos perdiendo la guerra civil, estamos perdiendo la ciudad de Richmond y vos querés crear la Academia de Ciencia. Y él dice, Lincoln le dice a los compañeros, a los militares compañeros de batalla, me niego a creer que la sociedad americana tiene solo como propósito sobrevivir. Necesitamos liderazgos que nos den un sueño colectivo como fue la democracia del 83. Y algo más aspiracional que bajar la inflación, que yo digo que hoy es importante. Porque pero es el síntoma. Pero claro. Es la fiebre. O sea, vamos a términos médicos para que entender que es importante. Si vos tenés fiebre o dolor o mareos, está bien dar una medicación, no está mal. Pero si nosotros no vamos a la enfermedad de base,
vamos a estar todo el tiempo de nuestra vida útil, discutiendo los síntomas. ¿Por qué no vamos a la enfermedad de base? La enfermedad de base, ¿sabes cuál es? Es que Argentina tiene una economía débil, cerrada, que no produce lo que los argentinos necesitamos para dar un bienestar a nuestro pueblo. ¿Por qué no empezamos a discutir cómo producimos lo suficiente en los próximos años mientras cubrimos la emergencia? La gente que tiene hambre. La fiebre. Sí, la urgencia. El paciente que se cortó y hay hemorragia, digamos, que el hambre, la pobreza, la malnutrición. Mientras nos dedicamos, una parte se dedica a la coyuntura, a la emergencia, que es importante, no a la emergencia de los egos políticos, a la emergencia de la gente que sufre realmente. Una parte, y el presidente tiene que convocar, porque es un país hiperpresidencialista a un desarrollo estratégico en serio de la Argentina, para producir lo suficiente para darnos un bienestar. ¿Y sabés cuáles son los países que son más prósperos y que producen lo suficiente? Los que tienen ciencia y tecnología propia. Y Argentina, en la historia argentina, nunca se invirtió lo suficiente en ciencia y tecnología como para que esto impacte positivamente en el PBI. O sea que acá probamos de todo. Probamos economías abiertas, economías cerradas, el Estado como dueño de todo. Claro. Probamos aliarnos con tal país, con otro, y sí, o probamos de todo. Sí, claro. Lo único que no probamos es lo que hizo próspero a los países. Es agarrar el sistema científico-tecnológico, invertir estratégicamente, agarrar varios temas estratégicos, litio, vaca muerta, los mares, alimentos, el campo. Decidamos entre todos 7, 10, 15 áreas estratégicas y no exportemos materia prima. Exportemos valor agregado de esas materias primas. Eso nunca lo hicimos. Y asociando eso al sistema productivo, Argentina podría crecer, según los economistas con los cuales discuto estos temas, 4% anual en forma genuina. Y lo que estamos haciendo es primarizando la economía. Un ejemplo, Noruega, cuando descubrió el petróleo, dijo, bueno, voy a explotarlo el petróleo, pero lo voy a explotar con tecnología propia. Porque importar tecnología es tentador, porque es más barato, es más rápido, pero en el mediano plazo no te genera valor agregado propio. Si nosotros, en una economía que se basa en las ideas, en la ciencia, en la innovación permanente, no generamos tecnología propia y ciencia propia, vamos, y además pensamos que somos ricos en recursos naturales, y no somos ricos en recursos naturales, somos el país 40 y pico en recursos naturales, y aunque fuéramos ricos en recursos naturales, hoy los recursos naturales no impactan en la economía como antes, estamos mal. Entonces, en vez de pensar estas cosas y decirme, bueno, Facundo, estás equivocado, es por acá, podemos agregar esto, estamos discutiendo tal acto, si tal foto, político se mandó la foto con otro, estamos discutiendo la estrategia electoral de uno, pavadas. Esto es como si fuera en terapia intensiva un paciente con todas estas enfermedades de base y los síntomas, y los médicos se pelean por quién sale en la foto o por quién pone en el currículum algo más atractivo. Una locura. Es una locura. ¿Sabes qué? Estás diciendo esto de invertir en ciencia y demás cuando hoy hay una crisis otra vez de vuelta al CONICET. Esta mañana hablamos con Dora Barrancos, que era una de las integrantes del comité del CONICET, y ella decía, hay desinversión, no podemos funcionar en lo más mínimo, no podemos pagar el sustento elemental. Digamos, hay una mirada estratégica, hubo una mirada estratégica, para no caer solo en Macri, mirándolo en los últimos 16 años, ¿hubo una mirada estratégica? Gracias por la pregunta. Primero que hay un recorte en ciencia y tecnología actualmente. Increíblemente, los primeros años a mí me costaba, porque como no hay un observatorio en ciencia independiente, vos hablabas con gente filocada y enseguida te decía que recortaban desde el primer día. Y yo trataba de hablar con los dos grupos, también hablaba con funcionarios y me daban números que yo no podía comprobar. Claro. Entonces, hasta que realmente, mira vos, chequeado.com dijo acá hubo recorte en ciencia porque los números a veces no son tan accesibles, son confusos, y claramente uno lo ve, los chicos se quieren ir, los becarios ganan un sueldo miserable. Entra la mitad de científico a carrera. Y aparte no se jerarquizó la ciencia, no se valoriza la ciencia, más allá del recorte que existe, no se valoriza el científico, no hay una mirada estratégica, para mí no se entiende el valor de la ciencia y tecnología para el desarrollo de un país. Volviendo a tu pregunta que me haces a lo largo del tiempo, el sistema científico fue creado por Husserl hace décadas. Argentina es el único país de Hispanoamérica que tiene 3 premios Nobel en ciencia, Leloir, Husserl y Mills, una cosa increíble, porque en un momento hubo un contexto donde estudiar e invertir, Argentina tenía sueños grandes, no ser el furgón de cola, ser líder en el mundo. Yo quiero volver a tener un sueño donde mi país dispute el campeonato. Hoy estamos discutiendo jugar en la B, y nos va mal aparte. O sea, sueños grandes. Y
el sistema científico, obviamente, que tuvo vaivenes. En la época del kirchnerismo, yo no soy kirchnerista, pero en la época del kirchnerismo hubo un aporte importante a la ciencia, hubo una inversión en ciencia, pero faltó, en mi opinión, estrategia, que yo creía que el Cambiemos lo iba a hacer, que iba a decir, bueno, aprovechemos que el kirchnerismo invirtió en ciencia, jerarquizó a los investigadores, y te lo digo como no kirchnerista, y pensé que Cambiemos, sobre todo, tenía expectativa en el radicalismo yo. Como mis raíces son los radicales, pensé que el PRO se iba a ocupar de la economía, pero nunca tenía mucha expectativa de que el PRO hubiese hecho una transformación en ciencia. Por ahí me equivocaba yo, era prejuicio, pero nunca esperé. Esperé sí que el radicalismo invierta en salud, en educación, en ciencia y tecnología, y no pasó. Se recortó y no hay una mirada estratégica de país basado en la ciencia y tecnología, que es lo que hizo Canadá, lo que hizo Australia, lo que hizo Israel, lo que hizo Noruega, lo que hizo Corea del Sur. Corea del Sur y Ghana, hace décadas, tenían el mismo ingreso per cápita que entre ellos. Un país, Corea del Sur, decidió estratégicamente invertir gran parte del PBI en innovación y desarrollo, ciencia y tecnología. Y llegó hoy a 4% del PBI. Ghana se quedó igual. La calidad de vida de Corea del Sur... Pero hay algo... Bueno, pero déjame decirte esto. Claro. Australia en el 68 tenía, en el 68, esto es muy triste, el mismo ingreso per cápita que tenemos nosotros hoy. En el 68. Australia tiene 4 veces más recursos naturales que nosotros. O sea que es una economía que se puede basar en los recursos naturales y en el valor agregado alrededor del recurso natural. Sin embargo, en el 68, teniendo 4 veces más recursos naturales que nosotros, con el PBI que tenemos hoy nosotros, ya tenía el doble de científicos. Y acá estamos recortando en ciencia, no estamos validando a los científicos, no estamos reconociéndolos. Es una cosa que yo no lo puedo creer. ¿Y qué veo en la discusión pública? Discusiones de pavadas. Hoy, para este proyecto estratégico de país, necesitamos estimular a los enfermeros, a los médicos, a los docentes, a los bomberos, a los policías, a todos, como fue en el 83 por un sueño nacional. El sueño del 83 fue la democracia, hoy tiene que ser el conocimiento que va desde nutrir a los chicos, desde que los argentinos aprendamos a leer y a escribir, hasta invertir en ciencia y tecnología y vincularlo con la producción, porque la producción argentina hoy está al 50%. Aunque llevemos al 100% la producción instalada actual, la capacidad productiva instalada actual, tampoco vamos a poder dar el bienestar que deseamos los argentinos, porque el conocimiento va cambiando y los productos que tienen valor hoy, con la nueva tecnología, la ciencia, van perdiendo valor. Entonces hay que estar en una innovación permanente. Quiero ver un poco lo de la mirada estratégica de la ciencia, porque me interesa mucho, porque es una vieja pregunta que yo hago. Pero antes que me olvide, hay que ir por ideas, comparto con vos. Hay que ver cuáles son las 20 ideas centrales. Dicho esto, hace falta alguien que las encarne. ¿Quién encarna esa idea distinta? Hoy gran parte de la sociedad argentina, no hay un liderazgo claro, porque aparte yo creo que lo único que funciona de arriba para abajo, cuando se organiza algo de arriba para abajo, son los pozos. Lo único que se hace bien de arriba para abajo son los pozos. Y entonces a veces el establishment, que yo no sé qué es el establishment, pero el círculo rojo, se trata de armar cosas de arriba para abajo. Y lo único que funciona bien de arriba para abajo son los pozos, cuando se hacen. Entonces hay que generar algo que la sociedad quiere, la política tiene que ser más humilde. Yo creo que la dirigencia argentina tiene que pedir disculpas a la sociedad. Nosotros en Argentina tenemos una desigualdad que es inmoral, inaceptable. Aparte es una hipoteca social, no nutrir bien a 3 millones de argentinos, que la mitad de los adolescentes vivan en la pobreza, que gran parte de los chicos no aprendan a hacer un cálculo matemático, o que gran parte de los chicos que aún terminando el secundario no comprenden un texto. Merece una disculpa de la dirigencia. Y yo creo que la dirigencia, si quiere reinventarse, porque yo soy alguien pro-político, yo creo que la única manera de resolver las cosas es vía la política. Creo en la política, creo que la política es la mejor herramienta para transformar las cosas, pero si no hay una humildad de la dirigencia y se quiere resolver dentro de la dirigencia, me parece que la sociedad está muy enojada con la política. Tenés muchas ganas de jugar. ¿Se me nota? Sí. Y lo cual me encanta. O sea, a mí me pasa con esto con vos. Como amigo digo, no, Facundo, yo te quiero haciendo lo que haces, que sos un tipo que... Yo, por ahí no creo que no se toma dimensión del nivel que tenés vos como científico. Digamos, viste que, claro, es buen tipo, amable, viene, charla, habla sencillo, recuerda su lugar de origen. Digo, hablo en tercera persona. Manes es un tipo fuera de serie, un tipo extraordinario. Entonces digo, como amigo te diría... Soy un provinciano inquieto. Te lo van a estropear. Y por otro lado, como ciudadano digo,
que juegue, que tenés ganas de jugar. Mirá, tenemos la obligación de jugar todos acá, porque, ya te digo, todos los privilegiados en Argentina no podemos ser indiferentes a este drama humanitario. Hoy la Argentina tiene un drama humanitario. 3 millones, ¿cuánto puedes aguantar vos con hambre? No. ¿Cuánto puede aguantar un sobrino tuyo o cuánto puede aguantar nuestros hijos con hambre? 3 millones de personas tienen situación de hambre hoy, en un país que produce alimento para 10 Argentinas, para más de 400 millones de personas. O sea, acá no hay hambre por falta de alimento, no somos un desierto, hay hambre por inmoralidad, por corrupción. ¿Cuánto puede prosperar un país que los chicos piensan, ¿sabes cuántos chicos y cuántos adolescentes piensan que la educación es sinónimo de ascenso social en Argentina? 5%. Bueno, iba a decir 2 de cada 10, me imaginé. A ver, mirá la gravedad en la cual estamos. Aunque reformulemos, porque el sistema educativo en el mundo está en crisis y con el avance de la tecnología hay que reinventar al docente. El docente nunca va a desaparecer. Para mí es el trabajo más importante de un país, pero su rol va a transformarse porque ya no tiene que transmitir la información, pero va a ser siempre un modelo, inspirar, reorganizar la información, trabajar en equipo, etcétera, porque el cerebro básicamente aprende cuando algo nos motiva, nos inspira y nos parece un ejemplo. Pero la educación está en crisis en todo el mundo. Finlandia por ahí y otros países son los mejores en términos de calidad educativa. Aunque hagamos un sistema finlandés, si los chicos no quieren estudiar porque piensan que estudiando no van a tener una mejor calidad de vida, aunque tengamos un buen sistema educativo, tenemos un drama, que los chicos no quieren estudiar. ¿Sabes qué piensan los chicos y los adultos en la Argentina hoy? Que el ascenso social en este país se da por la herencia, por la corrupción y por el fraude. No tenemos futuro. Al horno con papa. A ver, ¿y por qué no discutimos estos temas? ¿Por qué no mostramos ejemplos anónimos? Yo creo que mis héroes anónimos y heroínas anónimas están en la sociedad. La única manera que yo tengo para no a veces bajonearme es recorrer la Argentina, como hago, ir a los clubes, a los colegios, a los barrios y hablar y decirle esto a la gente. Y veo que la gente es mejor que la dirigencia. Y además, los argentinos somos mejor que esto. Te lo digo en serio, me da mucho dolor ver la realidad argentina, porque yo creo que nuestro país es mejor de lo que estamos viendo. Somos mejores que esto. ¿Hay una explicación neurocientífica de cómo el desprecio se usa para construir, en realidad destruir, pero se usa para formar poder? Sí, obvio. Tengo unos segundos para explicar esto. Todo lo que tengas. Hay 2 factores que juegan ahí, porque son campañas. Por eso digo que cuando hablan de mi misión es unir a los argentinos, uno de los pilares unir a argentinos, una cosa es lo que dicen y otra lo que hacen. Porque las campañas electorales están basadas en el miedo. Nosotros somos seres emocionales. Hay emociones básicas como el miedo, la alegría, la tristeza, la ira, la sorpresa, que compartimos con otras especies. Y hay emociones que son únicas en nuestra especie. O sea, las emociones nos vinculan con nuestro pasado evolutivo y nos hacen diferentes, pero somos seres emocionales. De todas las emociones básicas que te nombré, el miedo es la más importante, porque el miedo paraliza. Y el miedo es muy eficaz para el control social. No, vótenme a mí porque viene el otro. No, vótenme a mí porque viene el caos. Claro. El miedo. Una sociedad organizada, civilizada, tiene que estar por encima del miedo. Por eso a mí me da bronca estar en esta situación. Los países más desarrollados tienen instituciones, tienen periodistas como vos, tienen científicos, tienen una masa crítica que dice, no, pará, no nos dejemos manejar por el miedo. Y lo otro que vos mencionaste, que es el odio, y yo lo diría también es aprovechar la condición tribal de nuestra especie. Nosotros somos tribales. Evolutivamente, en miles de años, básicamente lo que nos interesó es vivir con nuestra tribu. Y seguimos haciéndolo. Vivimos en tal country, en tal barrio, somos de tal equipo de fútbol, somos radicales, somos peronistas, somos argentinos, somos paraguayos. Evolutivamente, para nuestra especie, es más importante pertenecer a una tribu que la verdad. Porque cuando vos tenés una verdad construida por tus esquemas mentales, tus sesgos, que son como anteojos por los cuales vas por la vida viendo un mundo ambiguo y tenés que decidir rápidamente, no tenés tiempo para racionalizar todo. Y a través de estos anteojos que te construiste en tu vida, con las experiencias que viviste, cómo las interpretaste, vas por la vida tomando todo lo que coincide con lo que opinás vos, con tus preconceptos, con tus prejuicios, y vas obviando, ignorando todo lo que no coincide con tu identidad. Cuando alguien te critica y te dice, no, mirá Luis, lo que vos pensás
seguramente fue construido por tu experiencia, tu visión, o cómo viviste esa experiencia, no es verdad. ¿Vos qué haces? Te sentís amenazado en tu identidad. No importa la verdad. El que te está mostrando evidencia en contra de lo que pensás está desafiando tu construcción de identidad. Entonces el aparato político en todo el mundo, pero más en países débiles institucionalmente como este, aprovechan el miedo, aprovechan esta cosa tribal y que nos hace más brutos y más pobres. Por eso cuando digo que muchos analistas de campaña son extranjeros, yo no los analizo si son buenos ni son malos, a mí no me interesa. Lo que yo digo es, tienen otros intereses a los míos. Mi interés es que mis hijos vivan en Argentina. Para que mis hijos puedan vivir mejor en mi país, tenemos que estar unidos frente a un proyecto de país. ¿Qué hace esta gente? Divide para ganar una elección. Hace bien su trabajo, pero no coincide con mi interés. Ahora, es impactante, ¿no? O sea, porque lo que vos decís es real. O sea, el que te viene a desafiar una creencia tuya te pone en una situación de inestabilidad, de inseguridad. O sea, Claro. tenés que replantearte. Entonces, se instala el humilde que dice, che, a ver, por ahí lo que me está diciendo, a ver cómo construyo lo que me está diciendo, o el hater, el odiador que te odia porque venís a decirle esto. Y yo siento que hay como una corriente de Pero odio. mirá, me pasa a mí, yo no soy ni kirchnerista ni macrista. Entonces hablo con amigos kirchneristas y le digo, che, mirá que la verdad que tu gobierno tuvo muchas cosas buenas, la asignación universal por hijo, defender a los más humildes, pero también tuvo situaciones de corrupción. Y ellos se ponen en su esquema mental, porque creen que le estoy cuestionando su identidad. ¿Se entiende? Y lo mismo hablo con amigos de Cambiemos. Y le digo, che, mirá, Cambiemos, la verdad que yo quería un cambio después de 12 años de un sector político, estuvo bueno que por la alternancia democrática que surja una fuerza. Me parece bien lo que hicieron con la política hicieron la política internacional, por él le podemos discutir o no, pero hubo una política internacional que puede ser debatida, pero en ciencia, en salud, jerarquizaron los ministerios, no invirtieron, y el de amigo de Cambiemos se pone igual que el kirchnerista. O sea, en el fondo, los fanáticos de los dos lados son iguales. Son como los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires, donde yo vengo. Son tan iguales que se creen distintos. Vos hablas con alguien de Salto, de Chacabuco, y dice, somos distintos porque en Salto tal cosa. Son iguales. Son iguales, el fanatismo, y usan los mismos mecanismos mentales. Tienen un concepto, y cualquiera que le muestre una evidencia que desafíe ese contexto, produce un estrés cognitivo. Ahora digo, es una... ¿Cómo se sale de esto? Es la pregunta. Y digo, pero una patología, porque yo siento que es una patología, primero individual, de los que desprecian al otro, y el otro social, de los que el fanatismo que acompaña. Bueno, pero yo te lo digo estratégicamente como país, esto nos mata. Porque esto existe en Inglaterra con el Brexit, existe en España con Cataluña y España, existe en Francia, existe en Estados Unidos. En Italia. Pero en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en España, en Inglaterra, nadie discute la educación, el rol de la educación en el desarrollo de un país, nadie discute el valor de la tecnología, son países, todo lo que te nombré son países con alta densidad tecnológica que le da bienestar, nadie discute la ley. Te voy a contar un ejemplo, hace un mes y medio estuve en Cambridge, donde yo estudié y trabajé, y fuimos a un pub, varios amigos y amigas ingleses, compañeros míos de mi época de allá. Y están todos preocupados por el Brexit, son todos científicos, diría que son progres, y están terriblemente preocupados por el Brexit, que los va a afectar porque muchos fondos que ellos tienen para investigar vienen de Europa. Claro. Entonces yo le dije, estaban hace un mes y medio, siguen igual, con una incertidumbre y ambigüedad total. Y les digo, y en contra del Brexit, y digo, bueno, está bien, ¿y qué pasa si se van de Europa? Me dicen, Facundo, somos ingleses, aceptamos la ley. O sea, increíble, un concepto de acá, base de... Acá si Argentina se va de tal cosa, sí. Inventamos y no desafiamos la ley. Entonces, la grieta hace mal en todos los países. Hace mal a Estados Unidos, hace mal a Inglaterra, hace mal a Francia, hace mal a España. Pero tienen una estructura firme. Inglaterra, Estados Unidos tienen las universidades donde se produce el mayor conocimiento del mundo. Son fuertes y aún así la grieta le hace daño. Nosotros que no tenemos instituciones, que no tenemos un programa de país, la grieta nos hace más pobres y más brutos. Quiero hablar un poco de vos, porque me gusta siempre que traigas tu terruño, tu lugar donde naciste, tu familia y demás, pero me da una curiosidad. ¿Leíste el libro de Cristina? No, no lo leí. ¿No te da curiosidad verlo? Sí, lo voy a leer, creo que hay que leerlo, pero no, tuve otras cosas para leer ahora, ¿no? Pero sí, lo voy a leer, sí, lo voy a comprar y leer. Si tuvieras que decir, no, es una maldad la que te iba a preguntar, así que no te la voy a preguntar.
Retomo algo que dijiste, no hay mirada estratégica. No. ¿No hay mirada estratégica o esa es la estrategia? Cito hoy, insisto, una investigadora social, Adora Barrancos, me dijo, el conservadurismo en la Argentina siempre despreció la investigación científica. Creía que era más fácil comprar hecho de afuera, aunque hubiese que pagar royalties, porque si no... ¿No será esta la estrategia? Te repito, Argentina nunca tuvo... Quiero decirte esto, acá probamos de todo. Para mí es muy importante esto. Acá en la Argentina probamos de todo. Gobierno de izquierda, gobierno de derecha, gobiernos totalitarios, gobiernos con relaciones carnales de Estados Unidos. De todo probamos. Lo único que no probamos fue invertir lo suficiente, que nunca lo hicimos en la historia, en ciencia y tecnología y vincularlo al sector productivo para generar un país de innovación permanente. Eso nos haría un país que en 10 o 15 años podría competir por el campeonato. Si no hacemos eso, podemos no hacerlo. Podemos no hacerlo. Si los periodistas no preguntan sobre esto, si los empresarios no presionan para que haya un sector científico que les provea conocimiento, eso es otro tema que en la Argentina no existe. Al sistema científico-tecnológico, que fue hecho por Hussein hace décadas, y que es un orgullo argentino, hay que darle mucha inversión estratégica, si querés. Es decir, vamos a hacer... Yo soy investigador básico, yo investigo cómo se conecta el cerebro y demás, que no tiene una aplicación inmediata. O sea que yo defiendo la investigación básica, pero bueno, me consigo plata del exterior, consigo plata también del CONICET, pero ¿por qué no pongamos 10 o 15 temas estratégicos y tenemos un sistema científico-tecnológico para invertir estratégicamente en esto? A su vez, a los científicos no hay que pedirle que sean empresarios, que los científicos generen conocimiento. A los empresarios no hay que pedirle que sean científicos. Lo que hay que crear, que no existe, por eso digo que no existe, son instituciones fuertes que vinculen el sector de ciencia y tecnología con la producción, con los empresarios. Eso no existe hoy. O sea, lo que estoy diciendo, está el INTA, el INTI, pero lamentablemente están siendo desjerarquizados, también con recortes, pero deberíamos ser instituciones fuertes que vinculen estos dos sectores. ¿Por qué no probamos esto? A ver, que no lo hicimos, digo. Pero aparte te digo, los países que hicieron esto... Les fue bien por esto. Sí, yo tengo una especial admiración por Israel en este sentido, que de paso vive en guerra desde su creación, y digo, Israel hizo una apuesta impactante. En Israel había hambre en la década del 50 del siglo pasado, hiperinflación hace unas décadas. Obviamente atendió la urgencia, como debemos hacer. Recordad que yo soy médico y valoro la guardia del hospital, donde frenamos las hemorragias, hacemos rehabilitación de pacientes con situaciones graves. Pero el hospital es mucho más que la guardia. Argentina, si fuera un hospital, sería la guardia. ¿Desde cuánto hace que volviste, que te instalaste? El 2001 volví de Argentina. Del 2001 hasta hoy, ¿cuántos presidentes te llamaron para hablar de esto? No, nadie. ¿Eh? Nadie. No entendiste la pregunta. ¿Cuántos presidentes te llamaron para conversar de esto? Nunca me llamó nadie para conversar de esto. Pero tampoco lo tienen que hacer. Yo no tengo ningún cargo, no tengo ningún cargo, nada. Pero sí es buena pregunta en el sentido de... No tienen por qué hacerlo, yo no. Pero es buena pregunta porque una vez a Terraño le preguntó a Ariel Torres de La Nación, en un reportaje que la gente puede ver en Google, si volvería a la política. Y Terraño, que fue ministro y que fue jefe de gabinete, le dijo, mira, voy a decir algo pedante. Fui ministro, fui jefe de gabinete y no pude cambiar mucho. Volvería a la política si pudiera ser presidente. ¿Por qué? Porque ahí se pueden cambiar. Es un país hiperpresidencialista, lo cual es trágico también, porque no podemos depender de los humores presidenciales. Los países que se desarrollaron no dependieron del cerebro de una persona, dependieron de cerebros colectivos. Es un poco lo que... Entonces, cuando vos decís, che, Facundo, ¿te vas a meter? No tengo miedo. Yo me voy a meter estoy metido en mi país, recorro la Argentina hace 7 años, cuestiono, yo podría tener una vida más cómoda, pongo tweets, Facebook, que son críticos con mucha gente, inclusive que son amigos míos, que para mí están equivocados. Estoy involucrado. Ahora, si esto no es colectivo, va a fracasar. Pero yo coincido con lo que dice Terraño. ¿Coincidís con que no hay modo que si no sos el jefe de la estructura es muy difícil cambiar algo? Sí, pero creo que tenemos que ir a un país menos hiperpresidencialista, porque dependemos del humor de una persona, de la estrategia de una persona, y el país es muy complejo. Argentina es un país pobre. No somos un país rico. Vos y yo crecimos pensando que somos un país rico. Es un error. Los pacientes que vienen a nuestro consultorio y que no reconocen su enfermedad o su condición son los que peor pronóstico tienen. Claro. Si Argentina sigue pensando, la sociedad argentina sigue pensando que alguien lo va a salvar, que un Mesías va a venir, que nos vamos a hacer ricos con los recursos naturales, no va a seguir yendo mal. Y vamos a tener crisis, más pobreza, más pobreza, más pobreza. Por eso digo,
lo que estamos hablando acá no es mío, es lo que hicieron los países desarrollados. Claro. Por ejemplo, nosotros no podríamos ser Australia. Esto lo habla bien un sociólogo que se llama Daniel Stenger, que ahora está en México. Porque Australia tiene, como dijimos, como Nueva Zelanda y Noruega, mucho más recursos naturales per cápita que nosotros. Pero podemos ser Canadá, donde Canadá tiene una economía en parte basada en el recurso natural y en la tecnología asociada al recurso natural, pero también tiene una economía basada en tecnología propia de alta calidad que no depende del recurso natural, como fabricar aviones de calidad y demás, como nosotros tenemos el INVAP, por ejemplo, que fabrica tecnología. Ese es el camino. Si nosotros no nos unimos y los dirigentes no piensan esto es como, ya te digo, ser diabético, hipertenso, colesterol. Si no bajas la tensión arterial, si no bajas el colesterol, si no bajas de peso, haces gimnasia, comes saludable, no te vas a curar. Vas a estar discutiendo con tu médico los síntomas. ¿Cómo era tu casa natal? Mira, yo nací en Quilmes, cerca de la ex cancha de Quilmes, en el hospital de Quilmes nací, en el hospital Iriarte de Quilmes, que si vos ves donde nací yo, que era un hospital, mi papá era médico ahí, y era un hospital muy bueno, donde la salud pública argentina era uno de los motores de orgullo del país, hoy está en una situación difícil. Nací en el hospital Iriarte de Quilmes, después nos fuimos a Arroyo Dulce, en la provincia de Buenos Aires, un pueblo de 3.000, 4.000 habitantes, y después a los 7 años nos fuimos a Salto. Mi casa era una casa que no faltaba nada, no sobraba nada. Mi vieja no terminó 6º grado, mi viejo era médico de campo. Y pensábamos que mi sueño era estudiar y trabajar mucho, porque yo sabía que el país que dejaron los que nos precedieron, el contexto que nos dejaban, era de un país que si vos laburabas, si vos eras honesto y si vos estudiabas, te iba a ir bien. Ese país no existe más. ¿Qué aprendiste de tu viejo? La honestidad. Y él me decía a mí: Facundo, hay 2 cosas importantes en la vida: el amor y el conocimiento, porque representan las 2 cosas más importantes que tienen los seres humanos, que son la inteligencia y la generosidad. Me emociona, perdón. ¿Cómo no? ¿Y cómo? Eso me dejó mi viejo, me dice: 2 cosas importantes en la vida: amor y conocimiento. ¿Cuánto hace que se fue? Yo vivía en Estados Unidos en el 98, me llamaron, mi hermano me llamó una mañana. Fue un día difícil para mí porque yo justo tenía que hacer un experimento que era de estimular esta parte del cerebro para gente depresiva. Es una situación, se llama trials, en inglés es un ensayo clínico. Y yo sabía manejar la máquina, en la Universidad de Iowa estaba. Y era el último día de tratamiento, había empezado el lunes, era el viernes, me llama a las 6 de la mañana de Estados Unidos mi hermano. No era como ahora que había ya celulares, WhatsApp, al teléfono fijo. Y me dice: papá falleció, venite. No era fácil tampoco venite porque mamá está mal. Y tuve que ir al hospital a hacer el tratamiento del paciente. Y después me tomé un avión a Chicago, Miami, creo que Miami, Buenos Aires. Y fui a Salto, lo enterramos y volví a los 2 días a Estados Unidos. Y la verdad que me perdí el último tiempo de la vida de él. Y también eso es una cosa de la cual a veces tengo remordimiento, y lo otro es que no conoció a mis hijos. ¿Y de mamá qué aprendiste? Una luchadora, es una familia no terminó 6º grado mi vieja. Iba al colegio en Sulki y es una luchadora tremenda. Era la más inteligente de los 4 de mi familia, mi mamá, que no tenía una educación formal. Una luchadora, una personalidad fuerte. Mi viejo era más bohemio. Y creo que tengo un cerebro más bohemio y un cerebro de mi vieja que va para adelante. Y siempre estuvo al lado nuestro, nos acompañó, una mujer muy fuerte, muy inteligente, sin educación formal, pero aprendí de que hay que esforzarse en la vida, de que el destino, como decía Kennedy, Bob Kennedy, no Robert, no el presidente, decía: el destino no es un regalo, hay que conquistarlo. De eso aprendí de mi vieja. Que vive. Vive en Salto. Y bueno, no está viendo. Una vez la llamamos, es hermosa, porque aparte está tan orgullosa de vos, tan orgullosa. Cuento cortito para que me digas vos. Primer año de la escuela secundaria, entra una maestra de matemáticas, yo me llevo muy mal con la matemática, y digo: ¿qué es ser inteligente? Nadie supo contestar, y ella dijo: ser inteligente es resolver un problema determinado en el menor tiempo posible, con el menor esfuerzo posible. Yo dije: estoy destinado a la desgracia. 5º año de la Facultad de Derecho, profesor de Filosofía del Derecho, pregunta qué es ser inteligente. Yo dije: esta la tengo, porque levanté la mano y dije esta definición. Me dijo: qué boludo que es usted. Y me contestó él: ser inteligente es encontrar el camino para ser feliz y hacer feliz a los que lo rodeen. ¿Qué es ser inteligente? Muy buena pregunta.
La ciencia no puede medir la inteligencia en toda la complejidad. Podemos medir un aspecto de la inteligencia, que es el coeficiente intelectual, que es lo que más popularidad tiene. Eso para nada representa la complejidad de la inteligencia. Si uno tiene alto coeficiente intelectual, eso predice éxito en alguna tarea que requiere coeficiente intelectual. Por ejemplo, si vos querés ser físico, si tenés alto coeficiente intelectual, vas a tener más chances de ser buen físico. Pero no, por ejemplo, no predice el liderazgo. El coeficiente intelectual no predice el liderazgo. El liderazgo predice más la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es reconocer la emoción de uno, reconocer las emociones del otro e incluso tratar de trabajar las emociones de uno. O la inteligencia social. Yo me estoy dando cuenta que vos me crees, que vos sos amigo, o que vos desconfiás, o que vos sos escéptico de lo que digo, te estoy mirando, me estoy dando cuenta si vos estás interesado, te parece una charla más. Eso es empatía, es inteligencia social. O sea que hay diferentes inteligencias. Pero un concepto que, ya que me preguntás, quiero dejarte, que es muy importante, que ayer lo planteaba con mi hija, Manuelita, que tiene 13 años, que estaba frente a un problema de física y estaba atorada. Y yo también, la verdad que yo no me considero muy inteligente. Le conté un experimento que hicieron unos ingleses, en donde agarraron a chicos con alto coeficiente intelectual, pero que creían que la inteligencia era fija, que la inteligencia estaba predeterminada, que no se podía modificar. Y agarraron a chicos con menor coeficiente intelectual que pensaban que la inteligencia era expandible, que era flexible. O sea, tenía un esquema mental diferente. Alto coeficiente intelectual, menos coeficiente intelectual, pero tenía una visión diferente acerca de la flexibilidad de la inteligencia. A todos los enfrentaron a problemas matemáticos muy complejos. Los que tenían más coeficiente intelectual, pero que pensaban que la inteligencia era fija, no lo podían resolver, se frustraban y abandonaban. Los que tenían menos coeficiente intelectual, pero que pensaban que la inteligencia era maleable, flexible, seguían adelante y rendían mejor que los más inteligentes en términos de coeficiente intelectual. Es decir, el concepto que quiero dejar acá es que la inteligencia es flexible. Vos sos un gran periodista porque tenés horas de vuelo, porque te esforzás, porque lees, porque estudiás. Y quizás alguien más talentoso que vos no llegó a tener tu lugar en el país que tiene como periodista. Me encanta porque le estamos contestando a mi profesor de matemática que me frustró en ese instante, porque digo, 2 más 2 me sigue andando con decimales. Y seguramente nos pasa a todos, que el esfuerzo es clave y también la autoestima y la educación brinda autoestima. Por eso para mí es muy importante la educación, porque como viste mi vida, la educación no es un eslogan, es lo que cambió mi vida. Y la educación me dio la autoestima, porque yo en Salto, sinceramente, sabía que no era el centro del mundo. Yo sabía que no era el hijo del príncipe de Mónaco. Estoy orgulloso de mi viejo, como te conté de mi vieja, pero sabía que el mundo pasaba por otro lado, no pasaba por la pampa argentina. Entonces yo miré chiquito y sabía que el mundo pasaba por otros lados, sin toda la tecnología que tenemos hoy. ¿Y qué me dio la autoestima a mí para perseguir mi sueño, para tener una voz en mi profesión, en mi sociedad, para cumplir las metas que me propuse? La educación. Entonces, si nosotros no valoramos la educación para que los argentinos tengan la autoestima suficiente y además estén en el mismo escalón para tener posibilidades, somos un país, te diría, que tiene un futuro difícil. Y yo me niego a eso, me niego a pensar que nosotros somos esto. Yo estoy convencido que los argentinos somos más que esto. ¿El concepto felicidad para un neurocientífico qué es? Hay varios datos de la felicidad. Es un tema que a mí también me preocupa en lo personal y lo implemento muchas veces. Primero, no hay mayor predictor para la felicidad de uno, de toda la gente, que tener vínculos humanos. Tener amigos, estar cerca de la gente que uno quiere, familia, amigos, vecinos, pero tener vínculos humanos. Esta charla es irreemplazable. No es lo mismo tener 1000 amigos por Facebook que un amigo en serio. Hay que dedicarse bastante del día a estar conectado con otros seres humanos. Eso nos da mucho bienestar. Segundo es tener una meta que exceda a uno. Una meta, un propósito de vida que exceda los intereses de uno, que sea más grande que nosotros. Eso nos da mucha felicidad. Por ejemplo, a mí me da mucha bienestar pensar en esta Argentina que estoy taladrando por todo el país. A vos te da un propósito de la vida, es desafiar a los poderosos, buscar la verdad. Como periodista podría ser más cómodo siendo menos agudo de lo que sos. Sin embargo, eso te da un propósito. Tener un propósito que nos exceda a uno, o ayudar a una comunidad, lo que sea, pero que nos exceda a uno, da mucha felicidad. También ser altruista, ayudar al otro y ayudar a causas que no vemos, que no podemos palpar, nos da mucho bienestar.
Otra cosa muy importante, que también es gratis y se puede hacer, es estar conectado y focalizado al presente. Yo ahora estoy totalmente concentrado en esta charla. Y contemplar este vaso, contemplar a un amigo que me está entrevistando, que es uno de los mejores periodistas de Argentina, contemplar lo que nos pasa. Porque el cerebro a veces nos engaña y está tratando de rumiar cosas que van a venir. ¿Cuándo termino acá? ¿Estuve bien? ¿Estuve mal? Uy, ¿qué pasó? Y no vivimos el presente. El ejercicio físico también nos da mucho bienestar. Además, nos da bienestar dormir bien. Además nos da bienestar una sensación de flow. Por ejemplo, vos escribís columnas, además, y seguramente con todo lo que trabajás, a veces no tenés ganas de escribir una columna, pero tenés que hacerlo porque hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y bueno, llega un momento que estás ansioso, estás con malestar, pero te centrás y empezás a olvidarte del mundo en un momento y empezás a entrar en un estado de flow, que es un estado de concentración plena donde aumenta la creatividad y el mundo desaparece. Puede ser cortando el césped, puede ser jugando al fútbol, pero estar en este estado de flow nos da felicidad. También hay mucho genético. Antes se pensaba que el 50% de nuestro bienestar dependía de la herencia. Hoy sabemos que es un 30% más o menos. Pero ahí está. Pero como si nuestras tías, abuelas veían este vaso lleno o vacío, va a incidir en cómo nos sentimos hoy. Me encantó verte. Y voy a hacer de vuelta casi como si estuviéramos, como a veces lo hacemos tomando un café. Metete, te diría. Y después digo, no, a mi amigo le tengo que decir que no. Ojalá que la pasión, la rigurosidad y algo que es fundamental, tu condición de buena gente, siembren la posibilidad de que esto funcione. Te lo deseo de corazón y te agradezco que hayas venido. No, gracias por tu amistad y yo estoy metido. Lo que estoy esperando es que sea un sueño colectivo para ser parte. No creo que pase por los mesías esto. Bueno, y no te pregunté si las mujeres tienen cerebro para conducir. No, una vez te lo pregunté a Lely y se armó un bolonqui fenomenal. Era un chiste que estaba haciendo. Gracias. A vos, un placer. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta la próxima.